Hola, ¿cómo están, viajeros? Estamos en un lugar o uno de los sitios más importantes que son de los yacimientos arqueológicos de la cultura maya. Estamos en Uxmal. También es muy importante junto con Chichén Itzá. Uxmal es una antigua ciudad maya del periodo clásico y está localizado en el municipio de Santa Elena. Entonces ahorita vamos a meternos a conocer y a ver si podemos contratar un guía para que ustedes lo conozcan mejor. Bueno, ya mucho bla bla. Bienvenidos a Uxmal. Aquí estamos con Gregorio va a ser nuestro guía aquí en Uxmal. Y aquí le tenemos un privado con su clima al natural. Respire aire 100% maya puro. ¿Sí? Hijo, eso pues vamos a darle. Este viene siendo la época de oro. El esplendor de la cultura maya fue precisamente en esta parte del estado de Yucatán. Por ejemplo, este mosaico de piedra. Este mosaico de piedra no la va a ver en ninguna otra parte. ¿Ha estado en Palenque? No. Por ejemplo, en Palenque la figura de los personajes se encuentra pegados en la pared porque todos fueron hechos en estuco o en yeso. Okay. En Chichén Itzá. ¿Ya fui ayer? En Chichén Itzá la decoración es muy simple, se llama bajo relieve, una piedra excavada. La figura se encuentra dentro de la piedra. Todo esto fue hecho en alto relieve o en tridimensional. Por ejemplo, la piedra fue cortada, una parte se encuentra dentro de la pared y otra parte, como usted puede ver, sobresale. Se llama alto relieve. Uxmal es anterior o es más antiguo que Chichén Itzá. Uxmal data del 600 al año 1000 después de Cristo, que es el clásico tardío. Palenque en Chiapas es anterior a Uxmal. Tikal en el estado de Guatemala es anterior a Palenque, que es el clásico temprano, clásico medio y el clásico tardío. Ya después del clásico tardío, el posclásico temprano, Chichén Itzá, 900-1200. En Uxmal se estableció una familia tranquila, pacífica o más bien religiosa y no guerrera. En Chichén Itzá se establecieron los toltecas, una ciudad que se llama Tula en el estado de Hidalgo, una familia guerrera. Y en Chichén Itzá se ven guerreros, muros con calaveras, en el juego de pelota la representación de un decapitado, evidencias de sacrificios como en el interior del cenote. Se han encontrado osamentas o esqueletos de las personas aventadas en el interior de ese cenote, pero en Uxmal no habían sacrificios humanos. En esta región no hay cenotes como en Chichén Itzá y tampoco lagos. Todo esto debido a la altura. Chichén Itzá se encuentra en la parte más baja del estado de Yucatán y ese viene siendo el área de cenotes. Agricultura y vida en esta región dependía solamente de la lluvia y a eso se debió el abandono de esas grandes ciudades por la falta de lo más importante. El maya que se estableció en esta región construyeron cisternas como esta para captar o aprovechar el agua de lluvia. Tiene la forma de un cántaro o la forma de una botella. El cuello de la botella es muy pequeño o es muy reducido como de la cisterna. Tiene su porqué. Recordemos que los mayas fueron muy inteligentes. ¿Por qué el cuello es muy pequeño? No sé. Para evitar lo que es la evaporación. Si la boca es más abierta, por supuesto que la evaporación es mucho más. En el interior y en la pared fue recubierto con el estuco. El estuco en la pared para retener el agua, para que el agua no se filtrara hacia los lados. Era una ciudad amurallada. Había una muralla, digo había. Esa muralla fue totalmente destruida por el tiempo. No era una muralla muy alta, porque no fue hecha con fines defensivos. Una muralla baja para dividir lo que es el centro ceremonial y la población. La mayoría de las familias
viviendo en los alrededores, viviendo en chozas como esta, como las que se ven en los pueblos. Es ovalado y es cónico. Ahora bien, es ovalado, tiene también su porqué. Por ejemplo, durante la temporada de ciclones el viento llega y el viento circula alrededor de esta base redondeada. El viento no impacta con fuerza. El ciclón más fuerte que hemos tenido en Yucatán, con más de 200 km por hora, las casitas ni se movieron porque todo circula alrededor de la base redondeada. El techo inclinado para facilitar la caída del agua, hecha de una palma que se llama guano. Ahí lo podemos ver en forma de abanico. Se llama guano, ¿sí? Solamente personas importantes. ¿Quiénes fueron las personas importantes? Sacerdote, matemático, astrónomo. Los matemáticos, esas personas importantes vivieron en el interior del área ceremonial, pero viviendo en chozas y no en los edificios. Son como las iglesias o catedrales. Sirvieron solamente para las grandes festividades o ceremonias que fueron dedicados al dios más importante. ¿Quién fue el dios más importante en este lugar? El dios de la lluvia. Mira, por ejemplo, este dibujo. Este dibujo representa una cara o una máscara de frente. Podemos ver lo que es la boca abierta, esta piedra cuadrada con el agujero en medio, que son las orejas. Aquí en medio podemos ver un gancho negro, que es la nariz, y hacia los lados los ojos y la frente del dios de la lluvia. Esta máscara la vamos a ver en todas partes, principalmente en las esquinas de los edificios. Veamos, por ejemplo, en esta esquina podemos ver dos caras, pero de perfil. La mitad de la boca abierta, una oreja, un ojo y la nariz completa del dios de la lluvia. Aquí está todo. Sí, en perfil o de lado. Del dios de la lluvia. H-U-N. Yun. Yun significa dios en maya. C-H con la doble A y la C. Chak. Significa lluvia en maya. Yun Chak. El dios de la lluvia. Escuche ese sonido. Chak. Con una sola A. Chak significa el color rojo en maya. Chak, que es el color rojo. Y Chak significa lluvia. Y Yun significa Dios. ¿Sí? Y esta máscara la vamos a ver en el interior del centro ceremonial. La serpiente de cascabel para el maya representa vida y fertilidad. Pero muchos se preguntan por qué vida y fertilidad. Es un reptil muy peligroso, muy venenoso. Vida porque siempre anda sobre la tierra. Fertilidad, la serpiente viene y luego la serpiente penetra en el suelo como si lo estuviera fecundando. Y recordemos también que el maya le rindió culto al falo. ¿Qué es un falo? El falo, ¿no? El falo viene siendo este. Aquí miren. Se llama falo, que es el sexo masculino. Enfrente del palacio del gobernador veremos un falo, pero el maya lo puso dentro de la tierra, como la serpiente que viene y penetra. Está penetrando en el suelo, lo está fecundando o fertilizando a la madre tierra. Serpiente y falo representan lo mismo, vida y fertilidad. Encontramos enfrente del edificio más alto en lo que es Yucatán. Tiene 35 metros de altura. La de Chichén Itzá tiene 32. Es más alto este. El edificio principal que se encuentra en Tikal, en el estado de Guatemala, tiene 75 metros de altura. Porque según el maya, mientras más alto estaba cerca de los dioses. 75 con 70 grados de inclinación. Las escaleras, más o menos en esta posición, subirlas es muy fácil, pero bajar 70 es difícil para unas personas. Igualmente en este edificio es difícil porque vea el escalón. El escalón es muy angosto. Tiene 18 centímetros de huella y de altura. ¿Por qué es muy angosto?
Ahora bien, no cualquier persona tenía el privilegio de subirse en los edificios. Solamente el Halachwinik. Halachwinik. Winik en maya significa hombre. Halach como lo máximo o la máxima autoridad. Y subiendo con su séquito, con otras personas hacia atrás, subiendo con penachos, capas, taparrabos, sandalias a colores, pero subiendo en zigzag, llegando al extremo de la vuelta en zigzag. Los mayas subiendo y bajando en zigzag estaban representando a la serpiente, a Kukulcán. Pero al mismo tiempo, por respeto a los dioses, no subían de frente. Por respeto a los dioses, no le daban la espalda. Hoy en día es fácil, se cansa uno menos y es menos peligroso caerse como los alpinistas en las montañas. Por este lado tiene 45 grados de inclinación con 121 escalones. Una cisterna restaurada, ¿sí? Y aquí podemos ver una cisterna restaurada, ¿sí? Podemos ver lo que es el área de captación. Lo que estamos viendo ahí en medio es el cuello o la boca. En el subsuelo, el cuerpo tiene más o menos ese diámetro. El piso con un declive. Al llover, el agua se deslizaba en aquellos agujeros. ¿De acuerdo? El templo del adivino o del enano. Esos nombres provienen de una leyenda. Y según la leyenda, que fue edificado en una noche por un enano. La leyenda. Hablando arqueológicamente, tiene 5 etapas constructivas, 5 edificios en total. Es un edificio sólido, no tienen espacios en el interior, no está hueco, es totalmente sólido. Veamos arriba y en medio, podemos ver una abertura, como podemos ver en esta foto. Vea, por ejemplo, una foto antes de la restauración. En esta parte no se ve el agujero como hoy en día. Ese agujero fue hecho ya después por los arqueólogos para ver en el interior o para investigar, antes de la restauración. Pero ahora vea cómo fue encontrado en 1841, el cuerpo cubierto con árboles o con vegetación. En la parte de abajo, cuando fue restaurado en 1968. Está totalmente restaurado porque veamos el cuerpo cubierto con el cemento. Este viene siendo el lado posterior. La fachada está mirando hacia el oeste. Algunos de ellos vuelan muy alto. Como los templos muy altos están cerca de los dioses. Y además los mayas utilizaron algunas plumas de esas aves para hacer sus penachos, principalmente la del quetzal. Y recuerden que el quetzal originario de Guatemala. Recuerden que la moneda oficial en Guatemala se llama quetzal. Quetzal en náhuatl significa plumas. Un significa plumas, pero en maya. Un quetzal significa plumas. Can huatl significa serpiente, o sea, la serpiente emplumada. Quetzalcoatl, Cuculcán, pero hoy en día solo lo llamamos como Cuculcán. La casa de los pájaros. Recuerda que los edificios fueron nombrados por los arqueólogos españoles. De acuerdo con la decoración, nos van nombrando. La casa de los pájaros. Por ejemplo, podemos ver este perico. Este perico, ahí lo podemos ver. ¿Sí? Ahí en medio. Ahora veamos a la derecha, arriba. Podemos ver una pequeña ave con las alas extendidas. Aquí, vea usted aquí. Que es el famoso colibrí. Debajo del colibrí con la cola larga, que viene siendo el quetzal. Aquí mire. El quetzal. ¿Sí? El quetzal, ahí lo podemos ver, pero en piedra. Hacia la izquierda, en la parte de abajo, podemos ver a la famosa guacamaya. Y arriba podemos ver un pavo.
el pavo ocelado. Y aquí lo podemos ver, pero en la foto que miren. En el monte todavía tenemos ese pavito, ¿sí? Sí. Este símbolo con la forma de una media luna representa el grano del maíz. El grano del maíz. La rayita que se ve en el centro es lo que germina para que se forme lo que es la planta del maíz. Fachada antes de la restauración. Y véalo hoy en día. Eso es antes. Bueno, antes de la restauración. Este pequeño edificio con la puerta no está restaurado y tampoco el último no está restaurado. Vea los laterales, las escaleras y véalo hoy en día. ¿Sí? Esta primera línea es el techo del templo número 1. Ahí lo podemos ver. Sí. 1, 2, 3, 4 y el templo número 5. Ya. Ahora bien, el templo número 4 representa una cara. La máscara o la cara de Yunchak. Podemos ver lo que es la boca abierta, los dientes, parte de la nariz, se ven los dos ojitos, las escaleras que se ven a los lados en el fondo, que son las orejas, y la escalinata principal que viene siendo la lengua hacia afuera. Ok. Ver los famosos mascarones de los dioses de la lluvia. Ahí miren. De abajo hacia arriba. Igualmente del otro lado de las escaleras decoradas con las famosas máscaras. Y esta plaza abre las ceremonias. En esta plaza. Y en medio de esa plaza puedes ver un altar. Sí. En ese altar los mayas ponían sus ofrendas, como la miel. Recordemos que los mayas producían la mejor miel como hoy en día. Miel, flores, frutos silvestres, maíz, frijol, que es lo principal que ellos cultivaban como hoy en día, frijol y maíz. Sacrificaron animales para sus dioses. Hacia la izquierda podemos ver la famosa bóveda maya. Esa es la famosa bóveda maya o el arco maya. Esas dos paredes inclinadas se llama la bóveda maya. El interior de esos cuartos tiene esta misma forma. No solamente Yucatán. Este arco es muy famoso en las ciudades mayas. Digamos, por ejemplo, Tikal en Guatemala, Palenque en Chiapas, Etzna, Calakmul en Campeche, Jobá, Tulum en Quintana Roo, Ekbalam, Tz'ibi, Chaltún, cerca de Progreso, Chichén Itzá, Uxmal y otras ciudades más. El interior de los cuartos de esas ciudades tiene esa misma forma. Estamos pasando a través de la puerta principal de esta pequeña plaza. Arriba y en la esquina podemos ver la famosa máscara del dios de la lluvia. En esas máscaras las narices se le han caído, pero vea hacia la izquierda. Hacia la izquierda, en esa otra esquina, podemos ver dos ganchos completos, que son las narices del dios de la lluvia. Okay. La tercera nariz, el de arriba, se le ha caído, como en esta esquina. En ambos lados, en ambos lados, en el fondo y en la fachada, ven unas crucecitas o X. ¿Sí? Ahora, esas X, como podemos ver, representan las escamas de la cascabel. Ahora nos estamos yendo o nos dirigimos en el interior de la casa de las monjas. Pasaremos a través de la puerta principal para llegar en el centro de esa plaza. Le llaman la casa de las monjas porque realmente tiene un parecido a un convento o un claustro en la actualidad. En los alrededores se ven muchos cuartos. Como ustedes pueden ver, las entradas tienen ventanas que son inhabitables. O sea, nadie vivió en el interior de los cuartos. Recuerde que esos edificios son unas iglesias. Hay muchos cuartos que posiblemente fueron utilizados como hoy en día. En el interior de una iglesia, mucha gente va para rezar, meditar, orar o con otros fines religiosos. Los edificios estaban totalmente protegidos
estaban totalmente recubiertos con el estuco. Okay. La piedra no se veía como hoy en día. Los edificios estaban totalmente estucados para proteger la piedra calcárea o porosa. Lluvia, viento, desgasta, erosiona este tipo de piedra, pero tenía el estuco. En la parte de arriba, una decoración tenía sus colores, como en ese estuco en vertical. Ven 3 colores. Sí. Rojo, naranja y verde. Imagínense, esos colores tienen más de 1200 años y todavía lo podemos ver. Fueron pigmentos naturales. Y esta es la puerta principal de la casa de las monjas. Podemos ver unos altares. Ahí enfrentito, en el fondo, en medio de esos escalones, en la parte de abajo, podemos ver ahí un trono donde el Halachminik se sentaba para ver los bailables, las fiestas, las grandes festividades. No era un lugar privado, la gente asistía durante las ceremonias. El maya conoció lo que es la música con los egipcios y estos edificios producen una acústica increíble. Y lo podemos escuchar en los 4 puntos cardinales. X, el color rojo, el color original. De ahí podemos ver un medallón. ¿Ya ves el medallón? Sí. Es el único medallón el que está completo. Los otros medallones están incompletos. Vea el primero, que está completo. Y vea este búho. Y vea ese medallón. Es un búho. Podemos ver las 2 plumitas en la cabeza. Sí. Los ojos redondeados y el pico plano y las plumas en toda la cara de ese búho. El búho, el símbolo de la noche. Como usted puede ver, esos búhos están mirando hacia el oeste. Hacia el oeste se inclina o baja el sol y luego viene lo que es la noche. Representa la noche, sabiduría, no solamente entre los mayas, sino también entre los griegos. Recuerda que el búho es el símbolo de la sabiduría, el mensajero de la muerte. En México hay un dicho que dice, cuando el búho canta, el niño muere. En Yucatán había una costumbre, las familias al escuchar el canto de un búho o la de una lechuza, buscaban algún objeto para hacer ruido, para ahuyentar el mal. Podemos ver esas pirámides invertidas, como si estuvieran yéndose en el inframundo. Cada pirámide tiene 8 cuerpos de serpientes con 2 cabezas. En cada extremo de esa línea se ve la cabeza de una serpiente. Como en aquella esquina, en la parte de abajo y arriba sobresalen cabezas de Kukulcán o de la serpiente. La escritura maya. Un trono con la escritura maya. El maya conoció una escritura ideográfica o simbólica, por medio de símbolos. ¿Sí? Indescifrable, porque note usted la erosión. Sí. Ya está muy desgastado. Está muy desgastado por el tiempo. El trono del Halachminik, del sacerdote. Arriba podemos ver 5 máscaras, una arriba de la otra. Hacia la izquierda de las 5 máscaras podemos ver como una espiral, como una greca que se parece a las de Mitla en Oaxaca, en los zapotecas. El infinito o una serpiente enroscada. Y hacia la izquierda, otra casita. En el techo de esa casa se ven serpientes ondulando, siempre con 2 cabezas. Y se repite lo mismo. Son 2 cuerpos, vea hacia la izquierda. Son 2 cuerpos que se entrelazan. Ahí se ven los entrelaces de los 2 cuerpos en toda, vea, en el fondo, en toda la fachada. ¿Sí? Por ejemplo, hacia la derecha podemos ver la cabeza de la primera serpiente. Esta cabeza, la cola termina en aquella esquina
pero los cascabeles ya no se encuentran en su lugar, se lo han llevado. Pero arriba de la cabeza podemos ver la cola que va bajando de la otra serpiente con los cascabeles. La serpiente cambia de piel cada año y de acuerdo con el número de cascabeles es la edad o el año que tiene la serpiente. El juego de pelota de Uxmal tiene solamente 20 metros de largo. El juego de pelota de Chichén Itzá tiene más de 100 metros de largo. Y en Chichén Itzá todavía se puede ver la canasta de piedra. Vea, por ejemplo, enfrente en el fondo a la derecha. Podemos ver esa canasta, ese anillo. Ese anillo o canasta es una réplica hecha de fibra de vidrio. Una ceremonia que fue dedicado al sol. Le comenté, la mayoría de los edificios mayas están orientados hacia el este y hacia el oeste. Hacia el este sale y hacia el oeste es junto al sol. O por la forma de la canasta de la pelota redonda como el sol. Y le llaman el pok ta pok. Le llaman el pok ta pok por el ruido que hacía la pelota al rebotar en la pared y al caer y al rebotar. Y el pok ta pok se parece al básquetbol. Tenían dos canastas, una en cada lado, dos equipos, un equipo con 7 jugadores, una pelota que rebotaba el caucho. El caucho fue traído de otros lugares. En Yucatán no hay árboles de caucho aproximadamente y esa pelota la tenían que pasar a través de la canasta en vertical usando codo, cadera y rodilla. Por supuesto llevan coderas, rodilleras y una especie de almohada en la cintura. La pelota pasaba a través de la canasta, el pok-ta-pok terminaba. En las paredes del juego de pelota no se ve ninguna representación, porque recordemos que Uxmal es maya puro. No se ven representaciones como en Chichén Itzá. En Chichén Itzá, en la pared del juego de pelota, se ve a una persona en cuclillas pero sin la cabeza. No se sabe a quién sacrificaban, si al ganador o al perdedor. Pero los mayas querían lo mejor para sus dioses, no lo malo. El que ganaba era el que... Para el ganador, una gloria, un honor en haber sido elegido. Personas importantes presenciaban el pok-ta-pok arriba del juego de pelota, se ve parte de la tribuna. Sí. Invitados o espectadores ahí sentaditos en esas escaleras. Igualmente en la parte aquí en la parte de abajo podemos ver todos los escalones. Ahora bien, antiguamente no habían árboles como hoy en día. En la época de los mayas no habían árboles en el interior del centro ceremonial. El maya pavimentó su centro ceremonial con el fin de aprovechar la mayor cantidad de agua. Por supuesto, en el interior habían muchas cisternas para aquellas personas viviendo en el interior. El piso en el interior, ya por ejemplo, este piso tiene un declive hacia acá, no es plano. Los últimos escalones, igualmente todo esto tenía un pavimento. Aquí podemos ver el pavimento, igualmente hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda, ¿sí? Y note que el piso tiene un declive hacia ese agujero, una cisterna destruida por el tiempo. ¿Sí? Sí. Dedicado al quelonio o a la tortuga. Vea en la cornisa superior de ese edificio se ven 6 cuerpos de tortugas. Acerquémonos. Nos acercamos para ver. En tamaño es pequeña, el de la izquierda son más grandes. La forma de los caparazones es redondo, plano y termina en punta. La tortuga de tierra y la tortuga de agua. Y recuerde que la tortuga es el mensajero de Chak. De lluvia. Antes y después de una lluvia podemos ver ranas,
o tortugas saliendo como hoy en día, atravesando las carreteras. Okay. Y la tortuga, ya después de la temporada de lluvia, la tortuga se esconde, se entierra. La lluvia se está aproximando, la tortuga vuelve a salir. El símbolo del agua y de la larga vida de los mayas. Hoy en día se le conoce como el Palacio del Gobernador. En 1841 solamente lo que la trave, se llama dintel, se han caído. Hoy en día solamente los dinteles están restaurados. Vea arriba de esa puerta, el concreto o el cemento. Unas 20.000 piedritas labradas y luego una por una fueron incrustadas o ensambladas dentro de la pared para formar los cuerpos geométricos. Okay. Tiene 8 metros de altura, tiene casi 100 metros de largo. Pero hoy en día le llamamos el Palacio del Gobernador porque veamos un trono con la forma de una U. Ahí lo podemos ver. El cuerpo de una persona sin cabeza, sin brazos, sin piernas, se le ha caído. Lleva un penacho de plumas. Pero note usted que el penacho es más grande que el cuerpo. De acuerdo con el tamaño del penacho, es la jerarquía, la importancia que le daban a los Halachwinikov, a los grandes personajes, en plural. En ambos lados de este personaje se ven serpientes con 2 cabezas. Ajá. Representa el doble poder de este gran personaje, lo religioso y lo civil. Okay. Arriba, vea por ejemplo, arriba del penacho de plumas, se ven 7 máscaras alineadas. Las máscaras vienen hacia la derecha y las máscaras va bajando un ángulo de 30 grados. Luego las máscaras van a subirse, pasan debajo de la cornisa y luego bajan en esa esquina, suben, bajan, van a subirse, van a bajarse hacia la izquierda, suben y bajan en esa esquina. Okay. Como una serpiente ondulando en toda la fachada. A lo largo de la cornisa, otra serpiente, ahí lo podemos ver. Sí, arriba. Y en cada esquina se ven 5 máscaras. Sí. Y en la fachada, lo que hemos visto, las escamas de la serpiente de cascabel y los espirales. Ya se terminó aquí el tour de Gregorio, muchas gracias. Aquí nos explicó todo lo que es acerca de Uxmal. Acerca de Uxmal. Uxmal, con la X. La X lo pronunciamos como Uxmal. 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 Yunbo otik uchik ashin batko on. ¿Qué significa? Gracias por la visita. Bishba'a quiere decir de nada. Wow. Yunbo otik, usted responde diciendo Bishba'a. 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 Quiere decir de nada. De nada. Y gracias por la visita y que tengan un buen día. Gracias. Un buen viaje. Y no les digo adiós, sino que hasta pronto. Hasta pronto. O hasta la vista. ¡Saludos! Bueno, ya estamos súper cansados, ya salimos de aquí de Uxmal, pero bueno, aquí hay un restaurante, tiendas de souvenir y pues, bueno, de una vez vamos a comer antes de irnos a Mérida. No sé si me queda el espectáculo de la noche, hay un espectáculo aquí, turno nocturno de luces, sonido. Bueno, vamos a comer aquí en el restaurante de Uxmal.